Veo nada más la mitad. Ahí voy, ahí voy. Ah, ¿Ya ya, se ve bien la, ya, la, ya, la ya, pantalla? ya se Sí. ve bien. Ok. Perfecto, perfecto. Mm, Este, pues inauguramos la sesión de hoy recordando un poquito qué onda con Descartes, cuál es ujú, el problema que habíamos tenido con Descartes. ajá. ¿Se acuerdan que hablamos sobre lo de pienso luego existo y cómo Descartes reconstruye, después de haber dudado de todo, reconstruye pues, la creencia en el mundo y todo este rollo? Y al Ujú, final concluye que existen dos sustancias o dos tipos ujú, de seres, ujú, que él llama la sustancia material y que pues es la materia, o que es extensa, o sea, espacial, matematizable, y bueno, le daba ahí varias características. Y por otro lado teníamos la sustancia pensante, ujú, o sea, la mente, o los espíritus, o como le quieran llamar, ¿no? ujú, Que se distinguían de lo material justamente en que tenían las cualidades contrarias, o sea que ujú, no eran extensos, no eran espaciales, no son matematizables, etcétera. Y el problema ahí importante era cómo es que unimos cuerpo y mente. Era algo con lo que se había quedado ahí Descartes sin poder resolver. Él había propuesto la cuestión de la glándula pineal, esa que él decía que estaba en el cerebro y que ujú, unía alma y cuerpo, pero pues que era una solución que al final de cuentas, pues no, pues como que no pegó mucho, ¿no? ujú, Y bueno, pues entonces Descartes inaugura este gran problema de cómo unir lo mental con lo físico, básicamente. Y hay muchos intentos de resolución de este problema. Antes de entrar propiamente a Spinoza, que fue como uno de los intentos más elaborados y más estructurados, quiero presentarles una corriente, por decirlo así, una corriente filosófica conocida como ocasionalismo, que bueno, que fue fundada, por decirlo así, por dos filósofos franceses, uno de ellos llamado Arnold Geolinks y el otro Nicolas Malebranche. Ambos eran lectores muy asiduos de Spinoza y querían intentar resolver este problema de la unión entre cuerpo y mente. ujú, Lo que dice el ocasionalismo es lo siguiente. En primer lugar, solamente la mente afecta y provoca estados mentales. O sea, solamente una idea produce otra idea. Y solamente las cosas físicas afectan y provocan cosas físicas. O sea, pues no sé, imagínense una bola de billar que golpea otra bola de billar. O sea, es algo físico que mueve otra cosa física. ujú, Y la conclusión de esto es que no existe relación auténtica entre ambas, o sea, entre cosas mentales y cosas físicas. Entonces la pregunta es, bueno, pero es un hecho que yo en el mundo veo, por ejemplo, no sé, si a mí me golpean en mi brazo, que es una acción física, pues yo siento dolor. El dolor es una cuestión, pues, mental, ¿no? Entonces ahí parece ser que algo físico causó algo mental. Bueno, pues ujú, ¿cómo resolvemos el problema? Lo que dice el ocasionalismo es que en realidad no hay causa o no hay relación entre lo corpóreo y lo mental, sino que el único que realmente causa o es verdadera causa es Dios. Y esto es una respuesta curiosísima. O sea, lo que dice esta sí, teoría es porque que como que se siente un brinco, ¿no? sí, 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 van a ver cómo es esto. O sea, lo que dice esta teoría es que el movimiento de algo corpóreo es ocasión para que Dios cause algo mental o algo espiritual o una idea. O sea que, por ejemplo, yo aquí les pongo un monito que imagínense que está cambiando
y se golpea el dedo pequeño de su pie, ¿no? Que es algo Ujú, que nos pasa luego y se siente bueno, bien feo, ¿no? ujú. O sea, esto es una cuestión física nada más, o sea, es el choque de dos cuerpos, tu pie y la mesa, o sea, que son dos cuerpos físicos. Entonces, lo que dice esta teoría es que Dios ve, por decirlo así, ese choque de cuerpos físicos, o sea, Dios ve esto y entonces Dios causa en nuestra mente el dolor. Pero en realidad no es que el choque físico causara en mí el dolor. O sea, más bien, el choque físico lo vio Dios y después de que Dios vio eso, Dios causa en mi mente el dolor. Oye, Y ¿cuánto trabajo también, para Dios, no? Estar viendo. sí, pero pues es omnipotente, entonces puede. E Ajá, igualmente, por ejemplo, si yo pienso en mover mi brazo, mi Ujú. pensamiento es una cosa espiritual, mental, y el movimiento de mi brazo es algo físico. Entonces, cuando yo pienso en mover mi brazo, Dios ve mi pensamiento y entonces Dios mueve mi brazo, hace que mi brazo se mueva, ujú, ¿no? ujú, Y así con todo. O sea, en realidad no es que mi mente cause el movimiento de mi brazo, sino que más bien como que mi mente y mi brazo están desconectados y Dios ve mi mente y como ve que yo quiero mover mi brazo, Dios mueve mi brazo. medio, ¿Queda más o menos medio claro? pirados de la cabeza. Esa es una teoría muy locochona, sí. O sea, Sí. ya, o sea, es una teoría, bueno, a mí me gusta mucho porque es como el extremo ya de intentar resolver un problema en filosofía, ¿no? O sea, tienes el problema de cómo es que se unen cuerpo y mente y esta teoría dice, no, pues es que en realidad no están unidos, sino que Dios es el que mueve, digámoslo así, los hilos de un lado y del otro. Entonces, cuando pasa algo mental, Dios mueve lo físico. Y cuando pasa algo físico, Dios mueve lo mental, por decirlo así, ¿no? Ujú. Entonces, Dios está de intermediario entre una y otra cosa todo el tiempo, Ujú. De todos los seres humanos, de de todos, todos ¿no? los seres humanos. Ujú, Ujú. Así es. O sea, cada movimiento que yo deseo con mi mente, Dios lo está viendo y Dios mueve mi cuerpo. Y al mismo tiempo, cada movimiento que mi cuerpo recibe o cada acción que mi cuerpo recibe, Dios está al pendiente para causar el correspondiente Dolor pensamiento, ¿no? o dolor. O dolor o placer o la Ujú. sensación que sea, ¿no? O sea, el dolor es un ejemplo muy claro, pero puede ser cualquier sensación, ¿no? ujú. Este, eso significa, bueno, eso está de acuerdo con la postura, de que Dios es omnipotente y omnisapiente o omnisciente. O sea, que Dios lo ve todo, lo sabe todo y lo puede todo. O sea, básicamente que Dios está al tanto del universo todo el tiempo, ahí, moviéndolo, ¿no? Ujú. Oye, Gonz, ¿y no es como un retroceso? Porque ya la ciencia para entonces ya había dado muchas explicaciones y ya va medio avanzada la ciencia y esto es como un medio retroceso, ¿no? Parece, ¿no? O sea, como que sí, o sea, bueno, estos filósofos, bueno, eran sacerdotes, entonces están con Ujú. esta visión de Dios de fondo, pero sí es una cosa como que suena muy medieval, o sea, Ujú, es una forma muy medieval de hacer filosofía, ¿no? O sea, ujú, como que intentaron responder a un problema que había planteado Descartes con ujú, herramientas, pues sí, medievales, ¿no? ujú, claro. Ujú, Y pues sí, o sea, es una explicación que no pegó. O sea, es una teoría filosófica que realmente no tuvo continuidad ni nada por el estilo, sino es ujú, como una especie de curiosidad Ujú. eh, dentro de la historia de la filosofía. Digo, aún así estos filósofos sí intentan como
hacer compatible su teoría con las teorías científicas de la época, ¿no? O sea, estos cuates no es que sean así ignorantes de la ciencia ni nada por el estilo. Ujú, Este, en realidad, pues, Malebranche, por ejemplo, él sabía mucha física de su tiempo y intenta dar explicaciones así bien, como bien enrevesadas para hacer compatible su teoría con la física, ¿no? Que sean ujú, explicaciones que lo convenzan a uno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, Sí, porque están metidas como muy a fuerza. ujú, ajá, pero sí, sí, exactamente, ¿no? Este, pero aún así la objeción más fuerte que se le hace a esta teoría es, eso significa que si yo hago algo malo, entonces Dios es el responsable de que yo hice algo malo. O sea, por ejemplo, si yo quiero acuchillar a una persona, tengo la intención en mi mente y muevo mi brazo y acuchillo a esa persona. Pero si Dios es el que, es el que permite la conexión entre mi intención y mi movimiento físico, eso ujú, significa que Dios está permitiendo de alguna manera que yo Claro. acuchille a otra persona, ¿no? ujú, Porque Dios es el que está moviendo mi brazo. ujú, Entonces, Sí, entonces los otros como que nadie tiene la culpa de nada, ¿no? Ni nadie hace nada per se. exactamente. O sea, eso es una consecuencia bien, bien rara de esta teoría, ¿no? Que Dios estaría, pues sí, como, como aceptando que tus intenciones, que tus malas intenciones se hagan realidad, ¿no? ujú, ujú, Entonces, bueno, pues es por eso es una teoría que no tuvo mucho seguimiento, por decirlo así, porque está como muy forzada. eh, Y como infantil se me hace. ujú, pues un poco. O sea, estos filósofos sí intentan responder a todo ese tipo de objeciones y hacen razonamientos muy complejos sobre cómo podría resolverse este tipo de cosas, pero la idea básica, pues, está muy loca. O sea, es ujú, como dar patadas de ahogado para intentar resolver un problema filosófico, ¿no? ujú, Pero bueno, ya, es interesante ver cómo también hay ese tipo de intentos. O sea que básicamente el conocimiento muchas veces avanza así, o sea, proponiendo ideas muy locas y pues a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. ujú, Em, pues bueno, así avanza la ciencia y así avanza la filosofía y así. Algunas ideas pegan y nos resultan muy naturales después de varios años y algunas ideas de plano no pegan. El ocasionalismo es una de estas ideas que de plano no pegó, no tuvo muchas consecuencias filosóficas, pero es digámoslo así, una curiosidad ahí en la historia de la filosofía, ¿no? ujú. Y visto esto, vamos a pasar ahora sí a nuestro filósofo del día de Espinosa. hoy, Spinoza, que él también va a ser bastante radical intentos de resolver el problema de Descartes, del cuerpo y la mente, pero es un poco más estructurado, su argumentación es un poco más firme y más robusta, ¿no? Pero ahorita la vamos a ver. Primero vamos a hablar un poquito sobre quién fue Baruch Spinoza. Su nombre se pronuncia así, Baruch, aunque en realidad sí, siempre ha habido problema con su nombre, porque él originalmente era de una familia portuguesa que había huido de bueno, sus familiares provenían de España originalmente. eh, Cuando vino el edicto del rey Fernando de expulsar a los judíos en 1492 de España, su familia se mudó a Portugal. Luego en Portugal también hubo una persecución de judíos
y de Portugal su familia se fue a Holanda. Entonces, el nombre original de Espinosa era Bento, o sea, ese es su nombre portugués original, y su apellido original era de Espinosa. Nada más que, pues, las traducciones, pues cambian mucho. Bento originalmente significa bendito. Entonces, es lo que significa la palabra en portugués. Y pues también se puede traducir su nombre como Benito o Benedictus en latín, em, pero como su familia era judía, pues hablaban también hebreo y su nombre en hebreo es Baruch. O sea, Baruch en hebreo significa bendito, ¿no? Y la ortografía Espinosa, pues también se acomodó al lenguaje que su familia hablaba en Holanda. Entonces, por eso se puede encontrar el nombre de Espinosa escrito de muchas maneras. O sea, se lo puede encontrar como Benito, como Benedictus, como Bento, como Baruch. Pero bueno, todas son, todas son el mismo, ¿no? Ok. Total, bueno, que Spinoza nació en Ámsterdam, en Holanda, en 1632. Tuvo una educación clásica judía. Él estudió hebreo y estudió la Torá, que es la Biblia, bueno, es como el equivalente de la Biblia para los judíos. Y bueno, fue un alumno muy adelantado, tanto que algunos creían que pues iba a convertir en un rabino de la comunidad. Sin embargo, desde jovencillo empezó a tener opiniones un poco fuera de lo ortodoxo, de lo normal, como que Dios, él pensaba que Dios era material, o sea, que tenía cuerpo material, y cosas así como que no estaban muy en consonancia con la ortodoxia. Cuando fue creciendo, sus opiniones se fueron convirtiendo poco a poco en más radicales, hasta que a los 24 años fue amenazado con la excomunión, o sea, con sacarlo de la comunidad judía, si es que no se arrepentía de sus opiniones herejes. ¿Y ustedes creen que Spinoza se arrepintió de sus opiniones herejes? No. Pues No, no. porque ya lo excomulgaron, ya vimos. Pues no, exactamente, no se arrepintió y fue excomulgado de la comunidad e incluso se tiene su acta de excomunión. Si quieren se las leo, o sea, es como un párrafo donde los dirigentes de la comunidad excomulgan a Spinoza. Bueno, se los voy a leer como curiosidad para que vean cómo era esto, ¿no? Este tipo de acta se leía en una sinagoga ante toda la comunidad con la persona excomulgada al centro, ¿no? Ujú. Y dice así: los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieron ningún resultado, ahí se me fue esto, híjole, perdón, ¿eh? Como no obtuvieron ningún resultado y como por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta, fueron en aumento, resolvieron, de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Espinosa, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel según el siguiente decreto de excomunión. O sea, suena así como si hubiera hecho algo súper terrible, ¿no? Y Ujú. bueno, dice así: por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley
con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Y continúa después. Maldito sea el día y maldita sea la noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito cuando regrese. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno, con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie se mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Ay, qué fuerte, Y qué dice, fuerte. Órale, está fuertísimo, ¿no? es O sea, está bien horrible. tremendo. Ujú. Ujú, Yo pensé que la excomunión solo era de nosotros, pues no sabía de los judíos, ujú, pero está llorador el asunto. ujú. Ajá, está tremendo, o sea, así como de maldito seas y cuando te levantas y te Y la acuestas y, o sea, noche todo y eso, ¿no? O sea, bien. mañana. Como si Ujú. hubiera hecho algo gravísimo, gravísimo. Sí, sí. Impresión. Exactamente, sí. Sí, sí, Sí. sí. Y, eh, y bueno, y con eso también se le privó de la ayuda comunitaria. Ya ven que los judíos tienen esta característica de que en general se ayudan mucho, ¿no? Ujú, Este, pero esto hizo que ni siquiera su propia familia ujú, tenía el derecho de ayudarlo o la posibilidad de ayudarlo, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, su padre tenía una empresa, no me acuerdo si banquero, comerciante, alguna cosa así, y entonces Espinosa no podía heredar el negocio. O sea, ya había salido de la comunidad, no podía heredar el negocio, no podía recibir ayuda de sus familiares, o sea, ya ayuda económica ni de ningún tipo. Y incluso cuenta una anécdota que hasta lo intentaron apuñalar en alguna ocasión. O sea, cuando iba por la calle intentaron apuñalarlo. Afortunadamente no le pasó nada, pero pues hasta ese grado era como el odio que le tenía la comunidad judía al pobre Spinoza. Pero bueno, él siguió viviendo en Holanda, ya no dentro de la comunidad judía, sino que más bien rentaba cuartos, bueno, así como iba de pueblo en pueblo rentando cuarto para vivir ujú. a cristianos. O sea, ya no podía pedir ayuda a los judíos, pero pues sí Ujú, rentaba cuartos a los cristianos que eran más o menos tolerantes con otro tipo de fe, ¿no? ujú, Y bueno, pues se dedicó durante gran parte de su vida a pulir lentes para anteojos y para telescopios mientras realizaba sus estudios, pero bueno, con eso se ganaba un poco la vida. Llegó a ser bastante influyente en ciertos círculos intelectuales, incluso le ofrecieron cátedras en algunas universidades en Alemania, pero él las rechazó porque generalmente las condiciones que le imponían era como que usted puede pensar lo que quiera, mientras no cuestione las verdades de la fe o cosas por el estilo, ¿no? Y ujú, Spinoza pues decía, no, pues eso, o sea, como que poner un límite a mi libertad de pensamiento no me gusta. ujú, Y pues ya, o sea, como que vivió, no en la pobreza, pero pues nunca tuvo una fama y riquezas y cosas así, sino que más bien prefería vivir humildemente, ¿no? Y murió relativamente joven, a los 44 años, debido a los polvos que inhalaba
cuando hacía sus lentes, ¿no? Mm. Em, y bueno, pues sí, es una vida que suena un poco triste. En realidad, el mismo Spinoza nunca se quejó de eso. Eh, en sus cartas y todo eso, nunca se lo ve o nunca se lo nota como triste ni enojado por las circunstancias que le tocó vivir, porque a fin de cuentas, hacía lo que quería, ¿no? Que era hacer filosofía. Lo único que él necesitaba eran unos cuantos libros y materiales para escribir, entonces no necesitaba demasiado dinero, para sobrevivir, ¿no? Incluso su casa todavía existe como un pequeño museo, donde están ahí sus libros y toda la cosa. Incluso ahí es famosa porque en el libro de visitas está una firma de Einstein. O sea que Einstein fue a visitar su Mm. casa. Pues incluso hay una anécdota más o menos famosilla que dice que Einstein decía que en el Dios que él creía era el Dios de Spinoza. O sea, cuando le preguntaban cuál era su postura religiosa, pues era lo que decía Einstein, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál es el Dios de Spinoza. Su filosofía se encuentra principalmente en un libro llamado Ética demostrada según el orden geométrico. Es un título rarísimo porque parece contradictorio, ¿no? Porque generalmente pensamos que las cuestiones de la ética y las cuestiones matemáticas son incompatibles, ¿no? Mm. Y es un libro dificilísimo de leer. O sea, a mí me gusta mucho, pero es muy, muy difícil de leer. No se los recomiendo que lo lean. Es un libro sumamente estructurado. Parece un tratado de geometría, así con definiciones y axiomas, teoremas y cosas así. Em, y bueno, pues también por eso es famosón. O sea, porque su filosofía, aunque no es fácil y requiere gran entrenamiento para entenderla, es muy rica y ha sido una de las filosofías más influyentes pues, de toda la historia del pensamiento. Y ahora sí, vamos propiamente con la filosofía de Spinoza. Y lo primero con lo que Spinoza, vamos, lo primero que él aborda es su idea de Dios, que es de donde va a partir bueno, todo el resto de su pensamiento, ¿no? Una frase famosa de Spinoza es esta que les puse acá arriba: Deus sive natura, que significa Dios o la naturaleza. Para empezar, em, Spinoza dice solamente existe una única sustancia. O sea, ya ven que Descartes había dividido el mundo en dos sustancias, que era la sustancia pensante y la sustancia material, la sustancia extensa. Entonces Spinoza decía, creo que el problema provino de haber dividido lo que no debiste haber dividido Descartes. O sea, nunca debiste haber dividido en sustancia pensante y sustancia material, sino que vamos a suponer que todo es una única sustancia. O sea, solo existe una sola cosa en el mundo y esa única cosa en el mundo puedes llamarla naturaleza o puedes llamarla Dios. Cualquiera de los dos nombres este, está bien, ¿no? Luego dice él que Dios o la naturaleza tiene diferentes atributos. Los atributos son las propiedades o las características de Dios. Entonces, imaginemos aquí a Dios, o sea, como que este es Dios, y Dios tiene diferentes, ay, aquí se me fue, aquí es al revés.
Era modos y atributos. Bueno, Dios tiene diferentes modos, que son las características de él, y nosotros solamente conocemos dos de esos modos, que son la extensión o lo material y el pensamiento o lo espiritual. Pero, según Spinoza, hay infinitos. O sea, nosotros como seres humanos solo tenemos acceso a dos cosas, a lo material y a lo espiritual. Pero dice Spinoza, ¿por qué solamente habría dos características? O sea, ¿por qué solamente habría lo material y lo espiritual? ¿Por qué no hay más? Es algo que platicábamos una vez en las primeras clases. O sea, imagínense ustedes esto en términos contemporáneos como dimensiones. O sea, nosotros decimos que está la tercera dimensión, que es lo espacial, o sea, con Ujú, em, eh, donde hay ancho, alto y profundidad, ¿no? O sea, son las tres dimensiones, que es lo espacial. Luego la cuarta dimensión es lo temporal. Pero uno diría, ¿y por qué nos detenemos ahí? ¿Por qué no agregamos una quinta dimensión, una sexta, una séptima, una octava, novena? Los seres humanos a lo mejor nada más podemos ver cuatro dimensiones, ¿no? Pero a lo mejor hay infinitas. Y la idea de Spinoza es muy similar. Los seres humanos solamente conocemos dos modos o dos características de Dios, que son la extensión o lo material, la materialidad, y lo espiritual. Pero puede haber, no sé, infinitos. ujú, Y dentro de cada uno de estos modos existe lo que Spinoza llama atributos, que son los seres particulares, ¿no? Si quieren, ustedes dejemos de lado la terminología de atributos y de modos, porque como que no nos suena muy cercana a las palabras que utilizamos el día de hoy. Y vamos a dejar simplemente con seres particulares ujú, y dimensiones. Entonces, para Spinoza existen infinitas dimensiones, o sea que yo aquí los representé con estos colorcitos, y nosotros solamente conocemos dos dimensiones, que son la materia y el espíritu. Ujú. En estas dimensiones existen los seres particulares y entonces, por ejemplo, al perro material le corresponde la idea de perro. A a la expresión material o física de una emoción, o sea, al estado corporal de la emoción, le corresponde el estado mental de esa emoción. A un movimiento corporal también le corresponde su estado mental e incluso a los objetos matemáticos, por ejemplo, un triángulo o lo que sea, le corresponde la figura de la idea, perdón, de triángulo. Esta es una idea muy extraña, em, pero pueden entenderlo como, ya ven que para el ocasionalismo, materia y espíritu estaban separados y Dios era como que el que hacía intercesión entre ellos dos, ¿no? Para Spinoza, materia y espíritu son Dios. O sea, en realidad no están separados, sino que son características de Dios. Y Dios tiene muchísimas otras características que nosotros los seres humanos pues simplemente no podemos conocer, porque nosotros solamente tenemos materia y espíritu. O sea, nosotros solamente estamos dentro de estas dos dimensiones, por decirlo así, solamente abarcamos estos dos caminos, que son el material y el mental, pero tal vez hay seres que abarquen más. Déjenme borrar, ay, déjenme borrar esto. Em,
Por ejemplo, no sé, a lo mejor habría seres que tuvieran extensión, pensamiento y alguna otra característica que nosotros simplemente no podemos imaginar, porque nosotros solo tenemos materia y espíritu. Pero a lo mejor hay seres que tienen materia, espíritu y otra cosa más, ¿no? O sea que en lugar de abarcar dos cualidades, abarcan tres o cuatro. O hay seres que nada más abarcan una. Por ejemplo, las piedras. Las piedras nada más abarcan la cualidad de la materia. ¿Más o menos va quedando claro? Sí, pero por ejemplo, bueno, a los seres humanos, materia y estados mentales, pero por ejemplo, a lo mejor los que están también ven, con otras dimensiones pueden ser los ángeles, pueden ser seres que no están al alcance de nosotros, ¿no? ¿No puede ser eso? Claro que sí, 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 sí. A lo mejor los ángeles, no sé, a lo mejor los ángeles tienen pensamiento, por decirlo así, y Ujú, tienen estas otras cosas ujú, que nosotros no podemos saber ni nos podemos imaginar qué son, porque nosotros solo tenemos materia y pensamiento, ujú. Ujú. ¿no? O sea, todo lo que nosotros no le podemos dar una explicación a fenómenos que ocurren, que no podemos darle una explicación, podrían ser también que están en otras dimensiones, ¿no? Podría ser, ajá, podría ser que haya fenómenos que ocuparan materia y otra cosa, ¿no? O sea, como a lo mejor materia y, vamos a llamarle cosa morada, ¿no? Ujú, No sabemos, ujú, o sea, simplemente no sabemos. ujú, Eh, Aún así, Spinoza diría que es mejor no especular al respecto. eh, Porque si, por ejemplo, hubiera un ser que solamente estuviera en lo naranja y en lo verde, ujú, dice, ese ser no tendría ninguna relación con nosotros, porque nosotros somos materia y espíritu. Entonces, ujú, ese ser que está en lo naranja y en lo verde no se relaciona de ningún modo con nosotros, no tiene ningún efecto sobre nosotros y entonces especular sobre su existencia sería pura fantasía, ujú, así nada más, ¿no? O sea, no vale la pena especular sobre cómo son los otros modos de existencia ujú, porque no tienen relación con nosotros, ujú, así nada más. ujú, Entonces, lo que está afirmando aquí Spinoza es que en realidad nunca hubo distinción entre materia y espíritu, ujú, porque en realidad son características de Dios. O sea, Dios es todo, Dios es la naturaleza, y la materia y el espíritu son características suyas, ¿no? Es como decir, no sé, a lo mejor si yo les muestro mis dedos, a ver, déjenme en la cámara, no sé, si les muestro mis Ajá. dedos así, a lo mejor ustedes dicen, este dedo es diferente de este dedo. No sé si si lleguen a ver mis Casi deditos. no lo veo. Ujú. Déjame pensar en un ejemplo. Mm, bueno, no sé. Tengo aquí un tapetito, ¿no? Así lo ven, ¿no? Ok. Entonces, si yo les muestro mis dedos aquí están mis dedos, ujú, Ahí sí se ven. dirían, ajá, dirían, son dos cosas diferentes, ujú, ¿no? O sea, Sí. es lo que parece, pero ujú, Spinoza diría, no, porque fíjate que estos dos dedos en realidad forman parte de una mano completa. ujú, Entonces, en realidad no son dos cosas diferentes. Tú crees que son dos cosas diferentes porque no estás viendo la mano completa. Y lo mismo pasa con esto. Tú crees que materia y espíritu son dos cosas diferentes porque no puedes ver
la totalidad. No, no puedes ver a Dios completo. Si pudieras ver a Dios así completo, te darías cuenta que materia y espíritu son partes de una misma cosa, Mm, así como mis dos dedos son partes de una sola mano. ok. Ujú. Y yo tengo más dedos, ¿no? Pero esos dedos a lo mejor no se ven, pero son parte de la misma cosa. Entonces, ni siquiera necesitas unir materia y espíritu porque no están separados. En realidad, nunca hubo ningún problema en unir materia y espíritu porque desde el principio ni siquiera estaban separados. No. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, sí, no, está bien, está bien. Ajá. ¿No? Sí, estoy pensando como en partes cerebrales y estoy pensando que, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de hacer conexiones en el cerebro y que de alguna forma esas conexiones se hacen por ejemplo, de pensamientos y de conocimiento, y que esos pensamientos y conocimientos dan cosas nuevas. Tal vez aquí, de alguna manera, Dios, como tú dices, está en todo, pero solamente lo podemos entender por las cosas que sí entendemos y conocemos y pensamos, por lo otro no, aunque nosotros podamos hacer interconexiones con eso, pero no Ujú. tenemos ese conocimiento. Ujú. Exactamente, exactamente. Y porque lo que tú puedes conocer o bien es material o bien es mental. O sea, como tú Sí. como ser humano estás constituido de materia y de mente, entonces lo que puedes conocer es material o mental, nada Ujú. más, ¿no? Lo Ujú. demás, puedes hacer asociaciones, puedes razonar lo que quieras, pero nunca vas a llegar a conocer las demás dimensiones que tiene Dios. Spinoza dice que tiene infinitas. ¿Y por qué infinitas? Pues por mera lógica. O sea, porque uno diría, ¿por qué nada más te quedas con dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? O sea, ¿y por qué no Que nada más infinitas? tienes dos, porque el ser humano nada más tiene dos, ¿no? Por eso. Exactamente. El ser humano es un ser finito, Ujú. este, y pues así le tocó, ¿no? O sea, tener nada más dos. Ujú. Pero habrá seres que tengan tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y Dios, como es omnipotente, como es potencialidad pura, como es poder puro, entonces tiene Ujú. infinitas dimensiones. No hay nada que lo restrinja a tener dos o tres o cuatro o siete o 99, ¿no? Sino que tiene Ujú. infinitas, ¿no? Ujú. Entonces, el problema que planteaba Malebranche, por ejemplo, de que cuando yo me golpeo en mi pie y siento dolor, eh, en realidad lo que pasó aquí no es que tuvieras dos tipos de cosas, una física y una mental, sino que tienes un solo evento con una perspectiva física y con una perspectiva mental. Es algo así como decir que lo físico y lo mental son dos caras de la misma moneda, solamente que esta moneda tiene infinitas caras y se llama Dios o naturaleza. Ujú. Ay, Ujú. sí. Ujú. Está complicado, pero sí. Sí, caray. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero mover mi brazo, así imagínense que yo estoy en el plano del pensamiento. Entonces, yo tengo un pensamiento de que quiero mover mi brazo, ¿no? Así como este monito con su bat de béisbol. A ese movimiento le corresponde, bueno, a ese pensamiento le corresponde un movimiento. O sea, a ese plano mental le corresponde un plano material, ¿no? Igual, por ejemplo, si yo siento una emoción, que es algo mental, por ejemplo, el enojo, a esa emoción mental le corresponde
un estado corporal o un estado material, Ujú, que puede ser, pues, cómo se mueve mi cuerpo ante el enojo, ujú. ¿no? Entonces, a todo lo mental le corresponde algo físico o algo material, y a todo lo material le corresponde algo mental. Pero es lo mismo, dos caras diferentes del mismo evento, como dices, ¿no? Exactamente. Son dos caras diferentes del mismo evento. Y este evento en realidad tiene infinitas caras, Ujú, solo que no podemos verlas, ujú, ¿no? O sea, a este pensamiento que le corresponde un movimiento, le corresponderían otras cosas en estos otros infinitos modos. Pero como no podemos verlos, no podemos conocerlos, pues quién sabe qué sea lo que les corresponde. Oye, Gus, y hasta ahorita ninguno de los filósofos ha hablado de la muerte, de que en el momento que nos muramos vamos a poder entender todo esto, todas estas complejidades, no llegan más que a lo que es la vida y ya, así, no hacen especulaciones sobre lo que sucede con la muerte, que a lo mejor a lo mejor Spinoza, pues tú te mueres y a lo mejor entras a otra dimensión donde ya puedes entender, o no hablan de eso, no se Sí, sí ha habido filósofos que intentan esto, pero cae ya más en el plano especulativo fantasioso, casi casi, ¿no? Ujú, Porque pues sí, no podemos tener ninguna seguridad ujú, de qué hay más allá de la muerte. O sea, se ujú, puede especular, se puede fantasear, ujú, este, pero no sabemos. pero Ajá. no sabemos, ¿no? Y es, Ujú, o sea, al fin del día, lo que yo diga sobre lo que puede pasar después de la muerte no vale más que lo que tú digas, porque no hay ninguna razón para... A lo mejor yo te digo, es que cuando nos muramos, todos nos convertimos en plantas. Y tú me ujú, dices, no, y yo creo que cuando nos muramos, nos vamos al cielo a cantar con los ángeles, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo argumento yo a favor de mi postura y cómo la argumentarías tú? ujú. No hay manera. Pues no hay manera. Ujú, Ujú. ok. Ujú, O sea, son posibilidades que está padre así como ponerse a pensar, ¿no? O sea, en el sistema a lo mejor de Spinoza diríamos, pues ¿qué tal que cuando yo me muero, ujú, mi extensión y mi pensamiento pasan a ser otro tipo de dimensiones, ujú, ¿no? A lo mejor ya no estoy en estas dos, sino que, ay, perdón, sino que paso aquí a la verde, por ejemplo. ujú, Y uno diría, pues sí, a lo mejor sí, ujú. pero, Sabemos. pero no sabemos. Ujú, Y no hay manera de saber, ujú, ¿no? sí. Ujú, Salvo que algún día descubramos que estamos conectados con esta otra dimensión, no sé, así como, por ejemplo, con la morada, a lo mejor podríamos llegar a descubrir que estamos conectados con esta dimensión morada, y entonces vendría otro tipo nuevo de experiencia, que no podemos imaginarnos cómo sería, porque sería una experiencia que no sería ni mental ni física. ujú, ¿Cómo sería? Pues quién sabe. ujú. Hasta ahorita nuestra mente no nos da para eso. Ajá, hasta ahorita bueno, Spinoza diría nuestra constitución, nuestro ser, Ujú, nada más nos da para lo físico y para lo mental, ujú, para esas dos cosas. Para otras, pues no. También es curioso a lo mejor pensar que hay seres, o sea, tal vez los perros tienen extensión y tienen otra cosa, ujú, ¿no? A lo mejor así como nosotros tenemos estos dos, como nosotros tenemos estas dos, a lo mejor los perros tienen esta y esta. Y entonces, si hiciéramos aquí nuestro diagrama con la experiencia de los perros, a lo mejor abarcaría estas dos. ujú. No sé, o sea, sí estoy así como...
Especulando. especulando, ¿no? Y a lo mejor las abejas igual tienen materia y tienen otra dimensión diferente, no sé, Ujú, ujú, pero pues sí, son especulaciones que, que dan más para la ciencia ficción y la fantasía que propiamente para la filosofía, porque no podemos argumentar a favor o en contra de ellas. ujú, Digo, está bonito, está bonito pensarlo, pero, pero filosóficamente no podemos argumentar a favor o en contra. Y ya ven ujú, que la filosofía, la base de la filosofía es la argumentación ujú, racional. ujú, Y bueno, una de las consecuencias de esto es que para Spinoza no existe la libertad, propiamente hablando. ujú, O sea, como todo ya está determinado, o sea, como a cada pensamiento le corresponde, bueno, cada estado mental le corresponde un estado físico y todos se siguen así como líneas paralelas, entonces se siguen como una cadenita. Y en esta cadenita no hay huecos, no hay espontaneidad, no hay prácticamente lugar para la libertad. ujú. Es un poco como los estoicos que habíamos visto en una de las primeras clases, creo. O sea, Spinoza cree que no existe la libertad como tal, perdón, sino que este sistema que se conoce como paralelismo, o Ujú, sea que pensamiento y materia van así paralelos. ujú, Este sistema del paralelismo entre la materia y el pensamiento excluye la libertad. No hay posibilidad para la libertad. ¿Por qué? Porque para que hubiera libertad tendría que poder haber un pensamiento sin su correspondiente físico. O sea, tendría que poder haber un pensamiento que comenzara así desde cero, o sea, que no tuviera una causa y que ese pensamiento causara algo físico. Pero para Spinoza los pensamientos no causan cosas físicas, ni las cosas físicas causan pensamientos, sino que van así como paralelos. O sea, no es que uno influya sobre otro, sino que más bien van caminando de manera paralela. ujú. Esta idea queda clara. Es una No, idea bastante rara. Ujú. no, porque si no hay libertad, de alguna manera también no habría infinitos atributos, digamos, porque en esos infinitos atributos tendría que haber libertad. Spinoza no excluiría eso, pero él diría en la extensión y en el pensamiento, no hay libertad. A lo mejor otro de esos atributos es lo que se llama libertad, pero nosotros, como seres que tenemos extensión y pensamiento, simplemente no tenemos libertad. Porque para que haya Eso sí me libertad, costó trabajo. Ujú, ajá, para que haya libertad, el pensamiento tendría que ocasionar un movimiento físico. O sea, eso es lo que se entiende normalmente por libertad. O sea, que tú tengas un pensamiento y que ese pensamiento inicie un movimiento físico, ¿no? Ujú. ¿Esto queda claro? O sea, como que la idea Es que entonces tú como tendrías común. razón, está como muy en la parte de los estoicos, que entonces si no hay esa libertad, nadie tenemos culpa de nada, pues si todos vivimos permanentemente en los dos años. Sí, ahorita vamos a ver todas las consecuencias éticas que de esto se deriva, ¿no? Ok. Eh, La cuestión aquí es que a gran escala, o sea, si nosotros pudiéramos ver el universo como lo ve Dios, nos daríamos cuenta que la libertad no existe, porque siempre podríamos encontrar una causa
de nuestros pensamientos y siempre podríamos encontrar causas en el mundo físico y ambas irían de manera paralela. Em, Entonces diríamos que déjeme. solo la libertad está en Dios. Spinoza diría que no tiene mucho sentido atribuirle a Dios la libertad, Mm, porque Dios no es un ser humano. O sea, nuestra idea de libertad es una idea, según Spinoza, es una idea falsa que nos atribuimos a los seres humanos. Pero atribuirle este tipo de pensamientos humanos a Dios no tiene sentido. O sea, para Spinoza incluso decir que Dios es amoroso no tiene sentido. Decir que Dios es bueno no tiene sentido. Decir que Dios es libre o cosas así simplemente no tienen sentido. Porque para Spinoza Dios es la naturaleza. mm, O sea, imagina que dices, es que la naturaleza es libre. Es como, es raro. O sea, es como que no cuadra, ¿no? Es un adjetivo que no cuadra. O sea, la naturaleza simplemente es ya. O sea, no es ni buena ni mala, no es ni libre ni determinista, no es ni bella ni fea, simplemente es. Eso es lo que está pensando Spinoza. Y en este sentido, el Dios de Spinoza es un Dios impersonal, es un Dios que no es creador, así como el Dios del cristianismo, ajá. porque este Dios es igual a la naturaleza. O sea, muchos acusaban a Spinoza de ateo también, porque pues le decían, oye, si estás diciendo que Dios es la naturaleza, pues entonces Dios no existe, o al menos no como lo concebía el cristianismo o el judaísmo, ¿no? O sea, ya se darán cuenta por qué excomulgaron a Spinoza, ¿no? O sea, aunque Spinoza decía, no, es que Dios sí existe, en el momento en que dice que Dios es la naturaleza, pues es como medio, bueno, para algunos es como tramposo, es como decir, no, pues ¿qué clase de Dios es el tuyo que se identifica con el mundo? O sea, porque no es un Dios que no es personal, es un Dios al que no se le pueden dar calificativos de ningún tipo. Simplemente es un Dios que es, así como la naturaleza simplemente es. Ok. Ay, sí, Muy difícil. está ¿Sí? complicado, pero sí. Sí, 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 o sea, la visión esta de Spinoza es una cosa rarísima y complicada, pero, pero bueno, el punto aquí es que Dios es todas las cosas, para Spinoza, Dios es todas las cosas. En ese sentido, yo soy Dios, tú eres Dios, mi computadora es Dios, los árboles son Dios, ¿no? Y Dios tiene infinitas cualidades y entre esas cualidades está el pensamiento y la materia. Y resulta que nosotros como seres humanos estamos encajados en esas dos. Ujú. Ok. A Ujú, esta postura filosófica también se le conoce a veces como panteísmo. Mm, ujú. Pero Todo eso. este Porque ese, panteísmo justo significa eso. ¿Mm? yo como que tenía la idea del dios de Spinoza. He leído artículos como muy románticos donde ponen a Spinoza, pero con otra visión, como que ahorita que estoy oyendo todo eso, digo, órale, está diferente, ¿no, Gons? Está él, sí. O sea, ¿por qué tiene él como fama de que del dios de Spinoza tan padre y así? O sea, ¿no? Hay artículos, yo he leído artículos donde así es como, ojalá, digo, ahora sí que como una idea de Dios muy padre, ¿no? Pero pues ahorita que me estás diciendo todo esto, pues no, la verdad no está tan padre tampoco, ¿no? Sí, es que sí se le romantiza mucho a Spinoza. Es que su idea de Dios es muy compleja, es una cosa muy compleja. Ujú, Em,
porque Spinoza mismo como que se presta para eso. O sea, Spinoza, eh, no me acuerdo qué filósofo habla sobre Spinoza como el embriagado de Dios. Ujú, Porque dices, es que Spinoza ve a Dios en todas las cosas. ujú, Pero justamente Spinoza ve a Dios en todas las cosas porque para Spinoza Dios es todas las todas las cosas. cosas. Ajá. Ya. Ajá, Ujú, no es una cuestión de así como, ay, no sé, como San Francisco de Asís, ujú, que decía como que, ay, es que yo veo a Dios en los árboles, en los animales, porque son su creación. Y como son su creación, entonces son reflejo de su hermosura y de su divinidad, ¿no? ujú, Y Spinoza dice, no, no, no. O sea, yo veo a Dios en todas las cosas porque Dios es todas las cosas. ujú. Sí, ahí está la trampa o la, así, ¿no? O sea, Ujú. que Sí, si sí, lo sí. interpretas como bonito es que, pues la verdad, todo en la naturaleza es perfecto como Dios, ¿no? Así. Entonces, pero Ajá, realmente Spinoza piensa que la naturaleza es Dios. No es que exactamente, todo es perfecto como Él, sino que Él es la naturaleza, ¿no? exactamente. Y pues sí, si lo ves así, pues sí, la naturaleza es perfecta porque Dios es perfecto. Pero Ujú, en última instancia, el calificativo de perfección ujú, también es un calificativo de carácter humano y calificar a Dios de perfecto no tiene sentido, ujú, ¿no? ujú, Spinoza, de hecho, trata este punto de manera muy característica. Él dice, por ejemplo, si tú, ves el plano de una casa y luego ves la casa y ves que esa casa cumple punto por punto ese plano, dices, ah, esta es una casa perfecta, la hicieron perfectamente. ujú. Pero imagina que tú no tienes ningún plano, tú no sabes cómo se construyen las casas, tú no sabes absolutamente nada sobre las casas y ves una casa. Ujú. ¿Podrías calificar esa casa que ves como perfecta? Y dice Spinoza, No, pues no. O sea, si no sabes absolutamente nada sobre casas, el calificativo de perfección, pues como que no, Lo aplica. pues no le aplica, ¿no? Ahora imagínate que de esa casa tú solamente ves, no sé, dos ventanas. O sea, ¿qué es lo único que ves de la casa? Solamente ves dos ventanas, ¿no? Ujú, ¿Podrías calificar la casa de perfecta? ujú, Pues quién quién sabe. sabe. Y lo mismo pasa con el universo. O sea, tú solamente tienes dos ventanas a Dios, que son la extensión y el pensamiento, ujú, Ujú. ¿no? Pero ya así a Dios como totalidad, pues ujú, pues quién sabe, ujú, ¿no? Spinoza, sí piensa que tú puedes tener cierto tipo de intuición sobre esa totalidad. ujú, Y es una especie de intuición casi mística, ¿no? Ujú. Pero, pues sí, como que pues es una intuición, ahora sí como una especie de conocimiento muy vago, ujú, del que no puedes realmente decir mucho, ujú. pues porque no lo conoces auténticamente, Claro. ¿no? Y él no habla de creación. Dios creó todo. Dios lo creó. Mm, ¿Quién mm, creó? ¿Quién es el responsable de la creación? No, Spinoza no dice nada de eso. No, para Spinoza el mundo no tiene ni inicio ni fin y por tanto el concepto de creación tampoco tiene sentido para él. Mm, Ujú, O sea, como Dios es infinito, entonces tuvo que haber existido siempre, existirá siempre. ujú. Y también como la materia y el pensamiento son características de Dios, la materia y el pensamiento existieron siempre y van a existir siempre. ujú, ujú, Así es. Entonces es un Dios, pues sí, nada romántico, es un Dios impersonal, es un Dios tan... O
sea, que sobrepasa tanto las capacidades de los seres humanos que, que no es un Dios de la religión, es un Dios filosófico, totalmente. Ujú. Sí, Ujú. porque a este Dios ni siquiera se le pueden hacer a- atributos, Peticiones. pues, porque no los entenderíamos. Ujú, Ajá, ujú, sí, exactamente. O sea, a ese Dios no vale la pena rezarle, no vale la pena pedirle cosas, eh, no vale la pena que te haga su amigo, Ujú, porque es ujú, como pedirle cosas a la naturaleza. Es como querer que la naturaleza se haga tu amigo y que así, ¿no? ujú. Ah, mira, ya no me Ujú. gusta Espinosa. Nos gusta más el nuestro. A él sí Exacto. le podemos pedir muchas Prefiero, cosas prefiero lindas, Gonz. al que le puedes pedir. Ah, sí. Sí, nos gusta más la idea de un papá bueno. Exactamente. Sí, ahora como que ya con estos, como que uno empieza a entender por qué lo excomulgaron, Pues sí, la verdad sí. ¿no? Porque era muy Digo, difícil de entender. ujú, Ujú, así es. ujú, Vamos a pasar ahora a un tema, bueno, que se relaciona con este, pero vamos avanzando para ir entendiendo un poco más de la filosofía de Spinoza. ujú, Spinoza divide el conocimiento en tres grados. Él dice que hay ideas inadecuadas o de la imaginación. Y estas ideas se refieren a las cosas particulares y no tienen en cuenta sus causas y pueden ser falsas. O sea, son las ideas que tenemos de los objetos particulares. O sea, la idea que yo tengo de la silla en la que estoy sentado, de la mesa, eh, no sé, de cosas particulares, ¿no? De ujú, mi gato, de mi casa y cosas así. Ajá, Y pues, pues pueden ser ideas que son falsas o que son poco exactas, ¿no? ujú, Luego, un grado mayor de conocimiento es el de las ideas adecuadas o de la razón, que es cuando ya consideramos las causas y las leyes de las cosas. O sea, básicamente las ideas inadecuadas, o sea, el primer grado es como el conocimiento de la vida cotidiana. El segundo grado, que es el conocimiento de la razón, es el conocimiento pues ya de la ciencia, de la filosofía, o sea, ya nos preguntamos por las causas de las cosas. Y un último grado de conocimiento es el que Spinoza denomina como ciencia intuitiva, que es esta como visión o intuición que tenemos de Dios y reconocer que todo está conectado y que todo está conectado porque todo es Dios, ¿no? Cuando llegamos a esta ciencia intuitiva, tenemos una perspectiva total o amplia del mundo y también esto nos ayuda a poner en perspectiva los acontecimientos. Spinoza dice que, por ejemplo, esto nos ayuda a entender que los desastres naturales no son castigos de Dios. O sea, no sé, como incendios o volcanes o cosas así. Spinoza dice, cuando nosotros comprendemos que el universo es una totalidad y que Dios es ese universo como totalidad, también comprendemos que los sucesos particulares en específico desastres naturales o desgracias o cosas por el estilo, no son castigos de Dios, sino que son parte del universo, son parte de la naturaleza. Según esto, pues esto nos debería traer consuelo, nos debería traer cierta, eh, pues sí, como decimos en la vida cotidiana, como tener perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, que a lo mejor a ti te pasa algo malo, o sea, ujú, como algo particular a ti te pasa,
pero desde una perspectiva más general, no es malo. Ujú. O sea, no es culpa de Dios ni nada. Yo sí No es pienso, culpa de Dios ni sí nada. pienso que todo obedece a un orden en la naturaleza y todo, ¿no? Entonces no es que Dios esté causando el mal o los desastres o lo que le pase mal a una persona, ¿no? Ujú. Entonces, ahí sí estás de acuerdo con Spinoza, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo con Espinosa. Exactamente. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, sí, lo que dice aquí Spinoza es que con esta visión ya totalizadora, acuérdense que, bueno, antes de continuar, acuérdense que Spinoza está en su contexto histórico, entonces está en un contexto en el que hay muchas creencias de este tipo, ¿no? O sea, de que la gente cree mucho que si se porta mal, Dios te va a mandar un terremoto y ese Ujú, tipo de cosas. Entonces, ujú, muchas de sus afirmaciones tienen que ver con esto. O sea, como para intentar eh, luchar contra la ignorancia, si se quiere ujú, así, ¿no? Entonces, pues sí, Spinoza dice, cuando nosotros vemos que en la naturaleza hay un cierto orden, nos ujú, damos cuenta que todos los sucesos particulares ujú, responden a ese orden. ujú, ¿M? No son castigos divinos, no son ese tipo de cosas. Tampoco son cuestiones del karma, ¿no? Así como que, es que yo hice algo malo, entonces tengo un castigo, o sea, ujú. nada de eso, sino que todo responde a el orden de la naturaleza. ujú. Ujú. Y desde la perspectiva universal, entonces no hay cosas buenas ni malas, Muy malas. simplemente Mm. son, ¿no? Lo bueno y lo malo son valoraciones del ser humano desde su perspectiva muy particular, ¿no? Pero Pues me desde la recuerda mucho perspectiva, los estoicos, Gonzi. totalmente, Ujú. totalmente. Ujú. Sí, incluso en la biblioteca de Spinoza, se sabe que tenía obras de los estoicos romanos. Ah, ok. Entonces, sí, su visión del mundo responde mucho a esta filosofía de los estoicos. Ujú, ujú, Y todo esto es para llegar a la ética. O sea, ya ven que su libro se llamaba Ética demostrada ujú. al modo geométrico. Las figuras geométricas. Ajá. Spinoza en realidad lo que quiere es hacer una ética. O sea, ese es su Geométrica. objetivo último, a lo que él quiere llegar. Y comienza dando algunas definiciones que les voy a explicar. Este, Spinoza comienza diciendo, todo ser, por su naturaleza, quiere permanecer en la existencia. Ujú. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esta ley? Sí. ¿Qué ¿No? explica? Pues Ajá. sí, ¿no? O sea, todo ser quiere permanecer existiendo, ¿no? Ujú, Em, Luego dice, el deseo, él entiende por deseo una potencia para actuar. Esto es interesante, porque generalmente el deseo se ha entendido como una carencia. O sea, como que yo deseo algo porque sí, sí, carezco de eso, ¿no? Y sí. de hecho, así lo entendía Platón, así lo entiende las filosofías como el budismo, así lo entiende Freud también, y así lo entienden muchísimos pensadores, ¿no? Que el deseo es una carencia. Pero Spinoza dice Ah, no, el deseo es una potencia para actuar. ujú. Cuando yo deseo algo es porque tengo la capacidad para hacerlo real, ¿no? Ya que las circunstancias me lo permitan o no, Ujú. es otra cosa, ¿no? Pero el deseo es una potencia para actuar. Yo puedo, tener acciones. Una acción es cuando puedo variar esa potencia desde mi interior y una pasión es cuando puedo variar esa potencia, pero desde algo exterior. Y les voy a poner un ejemplo. Déjenme pensarlo un segundo.
Entonces, bueno, Spinoza dice que todos queremos conservar nuestro ser. Entonces, si por ejemplo eh, yo me levanto y voy por un vaso de agua, esa es una acción porque yo elegí desde mi interior levantarme e ir por un vaso de agua. Y eso aumenta mi potencia de existir. ¿Por qué? Porque el agua me permite seguir en, en mi existencia. O sea, si yo no tomara agua, pues entonces pues, me muero, ¿no? Y según Spinoza, todos tenemos este deseo, este impulso de seguir existiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo me levanto y voy por un vaso de agua, diría Spinoza, esa es una acción feliz, porque es una acción que me permite seguir existiendo, ¿no? Si por el contrario, eh, en lugar de yo ir por el vaso de agua, alguien me trae el vaso de agua a mí, yo no efectué esa acción, ¿no? Sino que más bien vino desde fuera, por decirlo así, o sea, alguien más que no fui yo, me trajo el vaso de agua que me permite seguir existiendo, ¿no? En ese caso es una pasión. Ay, se me- En este caso es una pasión. O sea, lo que yo hago son acciones y lo que me hacen a mí son pasiones, ¿no? Ujú. Ahora, eh, si las acciones o las pasiones ayudan a mi existencia, son felices. Y si van contra mi existencia, dice Spinoza, son tristes. Según Spinoza, no puedo yo hacer acciones que vayan contra mi propia existencia. Ahorita vamos a ver un poco más eso. Entonces, no puede haber acciones tristes. Es lo que planteo con este dibujito. Sí, sí, O sea, las yo no haces puedo, contra tu existencia. según Spinoza, no. O sea, es un poco raro. O sea, según Spinoza, tú no Ajá. puedes hacer acciones que vayan contra tu propia existencia. Cuando parece que ese es el caso, en realidad son pasiones. Tristes. Ah, Ujú. Son cosas que tú padeces, pero no que tú haces. Eh, un ejemplo muy claro de algo que tú padeces es, entonces, si alguien te entierra un cuchillo, obviamente pues tú lo padeces, ¿no? O sea, tú no lo estás haciendo. Eso que te entierran un cuchillo es una pasión en el sentido de que es algo que tú padeces y que va contra tu existencia, entonces es algo triste. Entonces uno preguntaría, bueno, pero hay gente que se entierra cuchillos a sí misma. así es. Entonces, Y hay ¿qué es gente lo que... Ajá, que no come. ajá, Ujú. entonces uno diría, y qué es lo que está pasando? Spinoza Ujú. diría, lo que pasa ahí es que hay causas externas que te están obligando o que están haciéndote creer que eso te va a hacer feliz. Por ejemplo, si una persona, no sé, o sea, una persona muy desgraciada, pierde a su familia, pierde todo su dinero, pierde sus amigos, o sea, pierde todo en la vida. Entonces, todo eso externo son padecimientos, o en términos de Spinoza, son pasiones, ¿no? O sea, son cosas que le pasan desde afuera. Entonces, esa persona dice, ay, pues me voy a enterrar un cuchillo para matarme porque, eh, porque ya no quiero sufrir todo esto. O sea, el sufrimiento que es algo que disminuye mi potencia, en términos de Spinoza, es algo que pues, que yo no quiero, ¿no? Ujú. Entonces, yo veo el suicidio como el único camino para eliminar el sufrimiento. Entonces, según Spinoza, no es que yo esté haciendo una acción contra mí mismo en sentido estricto. Más bien, estoy haciendo una acción contra lo exterior que me hace mal, pero como es la única acción que yo pues, alcanzo a ver, que es quitarme la vida,
para dar esos males externos, pues parece que yo lo hago contra mí mismo, pero en realidad no lo hago contra mí mismo, sino que lo hago contra los males externos que simplemente no hallo cómo resolver. Ujú. Y me hago daño a mí mismo. Sí. Ajá, o sea, parece que me hago daño a mí mismo, según Spinoza, parece Pero que me no. hago daño a mí mismo, pero en realidad lo que quiero hacer es quitar los males que, pues, que están fuera de mí, ¿no? O sea, los males externos. Y Que los no puedo males asumir, diríamos. que ahorita, ¿Cómo? Que no puedo asumir, o sea, como que son males que que se ha generado en la parte externa y que tú de alguna manera resuelves matándote tú. Ajá, o sea, como no ves otro camino para eliminar esos males que están Ujú, disminuyendo tu potencia, entonces, pues, el camino que ves es, pues, matarte, ¿no? O sea, como eliminarlo todo así de golpe, ¿no? Así como de una sola acción, ujú, ¿no? Entonces, para Spinoza, cosas como el suicidio, pues en realidad son causadas por causas externas. mm. O sea, nadie se suicida por voluntad propia, según Spinoza. porque todos tenemos permanecer en la existencia, ¿no? Todos. Exactamente, porque Ah, todos deseamos permanecer en la existencia. Ujú. Bueno, esto que ya les expliqué, Spinoza los llama afectos, que son sentimientos que aumentan o disminuyen nuestra potencia. O sea, el concepto básico de Spinoza es el de potencia, ¿no? Ujú. Que es la capacidad para seguir existiendo en el ser. O sea, todos queremos seguir existiendo en el ser, entonces hay sentimientos que nos ayudan a seguir existiendo en el ser, hay sentimientos que nos disminuyen nuestro ser, por decirlo así, y naturalmente queremos los que potencian nuestro ser y rehuimos los que disminuyen la potencia de nuestro ser. Ujú. Ahora vamos a darle nombre a esas cosas que les acabo de decir, ¿no? Spinoza dice, la alegría justamente es el aumento de potencia en nuestro ser. O sea, cuando algo aumenta nuestra potencia de ser, sentimos alegría. Y el amor es el afecto hacia ese objeto. ujú, Entonces, Spinoza pone, pues, el ejemplo de una manzana, ¿no? Comer una manzana aumenta mi potencia de existencia, o sea, me permite seguir existiendo, ¿no? Y ese seguir existiendo me causa alegría. ujú. Y entonces, por eso yo amo las manzanas. O sea, Y amas ahora, lo que te ayuda ¿ah? a dar potencia a tu vida, ¿no? Exactamente, ¿no? Ujú. Y por el contrario, la tristeza es aquello que promueve la disminución de mi potencia, ¿no? Entonces, si yo tomo veneno, esto disminuye mi potencia de ser, pues, porque me mata, ¿no? Y eso a Spinoza le llama tristeza. Ok. Y como eso disminuye mi potencia, pues entonces yo odio el veneno. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy geométrico en el sentido en que, así como que te dice, mira, te voy a dar unas definiciones y con Ujú. base en estas definiciones te voy a empezar a explicar los sentimientos y cómo es que te comportas como ser humano ante los objetos, bueno, objetos y sujetos del mundo, ¿no? Entonces, tú sientes alegría por aquello que potencia tu ser y sientes tristeza por aquello que disminuye tu ser, ¿no? Sientes amor, que es el sentimiento de procurar lo que potencia tu ser, y sientes odio
ante los objetos que disminuyen tu ser. Y entonces es un deseo de apartar esos objetos de tu vida, ¿no? Esto se complejiza muchísimo. O sea, Spinoza define aquí primero alegría y amor, tristeza y odio, y con base en estas cosas se suelta a definir y a deducir un montón de emociones más. Entonces, y esto lo une junto con los grados de conocimiento. O sea, o sea, les doy un ejemplo. Él dice, por ejemplo, los celos es cuando tú tienes una idea de la imaginación de que tu pareja, que es algo que potencia naturalmente tu ser, está con otra persona, potenciando el ser de otra persona y no el tuyo. Entonces, los celos son la tristeza que tú sientes cuando el objeto amado está potenciando el ser de otro ser que no es el tuyo, ¿no? Eso. Y entonces tú sientes odio ante la otra persona, pero también sientes odio hacia tu pareja porque te está causando tristeza a ti, ¿no? Ujú. Y y así le hace con todos bueno, con muchos otros, ¿no? Otro ejemplo sería el orgullo, dice. El orgullo es cuando tú te imaginas a ti mismo siendo la causa de la felicidad de otras personas. Si esa imaginación es desmedida, entonces se genera la soberbia. Ujú, Si esa imaginación es adecuada, o sea, si no es una mera imaginación, sino que es una idea adecuada o una idea de la razón, entonces es el orgullo, pues así como, como ¿cómo te algo diría? benéfico Como algo benéfico, ajá, exactamente, como algo bueno, para ti ¿no? y O sea, para como, los otros. Ok. como estar orgulloso de algo bueno que tú hiciste, porque sabes que tu ser potencia el ser de las personas que te rodean, ¿no? Ujú, Ujú. Em, otro ejemplo, no sé, la envidia. Dice, la envidia es cuando un ser que se parece a ti recibe algo que lo potencia y que lo hace feliz, pero tú no recibes eso y entonces como no lo recibes y tú no eres potenciado, entonces te pones triste, ¿no? Y esa es la envidia, básicamente. Que sí es cuando alguien tiene algo que tú no tienes, Ujú. ¿no? Ujú. Y está así, o muy sea, kleiniano, está padrísimo eso. y así se pone así a definirte un montón de emociones y un montón de pasiones. Y está muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho todo como esta geometría de las pasiones que hace. Porque con unos cuantos conceptos, que son el concepto de potencia, el concepto de tristeza y el concepto de alegría, y estos de imaginación y de ideas adecuadas, se agarra y te define así, pues un montononal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que tú tengas una idea intuitiva de Dios, él dice, esto causa la mayor alegría posible, según Spinoza, ¿eh? Según Spinoza. O sea, cuando tú tienes una idea de la totalidad del universo, esto te potencia a ti de manera así como top. O sea, es lo que más te puede potenciar como ser humano. Porque tú comprendes tu lugar en el cosmos y entonces las cosas externas no te afectan. O sea, no padeces, no tienes pasiones que te afecten. Que te inhiban y te quiten la capacidad de producir más energía o la potencia, pues, ¿no? Ujú, exactamente. Ok. Que es otra vez, esto es muy estoico, otra vez. Es como esta cuestión de, claro, si las pasiones no me afectan, entonces mi potencialidad depende totalmente de mí mismo y como depende de mí, yo la puedo aumentar todo el tiempo. En cambio, si yo me veo
esclavo de las pasiones, o sea, esclavo de las cosas externas, mi potencialidad disminuye. Y si mi potencialidad disminuye, entonces soy más triste. Pues eso tenía toda la razón, cara. Mm, Ujú, ujú. Pues sí. así es, ¿no? Ujú. Eh, bueno, esta diapositiva es lo que acabo de comentar, ¿no? O sea que normalmente somos esclavos de nuestras pasiones y lo que se pregunta Spinoza es cómo nos liberamos de ellas, ¿no? Y en primer lugar, dice Spinoza, tenemos que sustituir nuestras ideas inadecuadas, o sea, de la imaginación, perdón. Nuestras ideas de la imaginación hay que sustituirlas por ideas adecuadas de la razón, Ujú. porque muchas pasiones provienen de la imaginación. Un ejemplo muy claro, pues, es los celos, ¿no? O sea, los celos es una pasión que depende mucho de, es que me estoy imaginando a mi pareja estando con otra persona y así, ¿no? Entonces, ahí diré Spinoza, para quitarte de esa pasión, primero consigue ideas adecuadas. O sea, elimina las fantasías y pues necesitas conseguir una idea de saber si es verdad o no lo que te estás imaginando, Ujú. ¿no? Sí, porque lo primero sería ver si es razonable o Y no. asegurarte que sí te está poniendo el cuerno para... Sí, Exactamente, porque si ¿no? no, nada Ah, más es darle la vuelta a cosas que son fantasías. Exactamente. ujú, así es. Y bueno, como les había comentado hace un momento, si nuestra idea es una idea de Dios, es una idea Ajá. adecuada sobre Dios, entonces llegamos al máximo grado de felicidad, porque según Spinoza, esta idea nos permite ejercer el máximo grado de potencia en nuestro ser, Claro. ¿no? Ujú, ujú. Y una cosa bien curiosa es que Spinoza dice que un afecto no se vence con un pensamiento abstracto. O sea, el mero pensamiento abstracto no vence las pasiones, sino que necesitas una acción o una pasión de mayor fuerza y efecto contrario. Esto es bien interesante y es como muy, muy moderno. O sea, Spinoza te va a decir, no vas a lograr quitarte de una pasión como los celos o la envidia o estas cosas simplemente reflexionando. Necesitas generar un sentimiento de fuerza contraria. Otra vez, por ejemplo, con lo de los celos, ¿no? Ujú. Él dice, sí, necesitas tener una idea adecuada, o sea, quitarte las imaginaciones pues, para no andar ahí pensando que tu pareja te engaña, ¿no? Pero eso no es suficiente. Necesitas una emoción que sea una fuerza contraria, o sea, si los celos son negativos, necesitas una emoción que sea positiva para eliminar esto. En el caso de los celos, necesitas que tu pareja, que es el objeto amado, por ejemplo, te diga que te ama o haga algo con lo cual tú te sientas amado. Y el amor, como es una emoción positiva, va como contrarrestar la emoción negativa, que son los celos. Ujú. Y todavía habría algo más, más allá, creo yo, Gonzi, que es el quererte a ti mismo lo suficiente para no estar dependiendo de lo que te den de los afectos de los otros. Claro, uno podría decir, es que claro, el amor propio también es un sentimiento, ¿no? Así es. El amor propio es un sentimiento de signo contrario a los celos. O sea, los celos tienen un signo de menos, por decirlo así. El Ujú. amor propio tiene un signo de más. Entonces, tienes que enfrentar ese sentimiento con el signo de más al sentimiento con el signo de menos, ¿no? Y justamente lo que dice Spinoza es que las pasiones no se van a ir simplemente reflexionándolas, no se van a ir simplemente así con tu pensamiento en abstracto, sino que tienes que generar nuevos sentimientos que contrarresten
a esos sentimientos negativos, ¿no? O Sí, por sí, ejemplo el de la envidia. O sea, si tú tienes envidia ante alguien, lo que tienes que hacer es generar pensamientos que te generen sentimientos positivos a lo que tú tienes. Por ejemplo, que ves a alguien con un carro nuevo y dices, ay, es que cómo lo envidio a ese canijo, ¿no? Es un sentimiento negativo. Y Spinoza te diría, el mero hecho de que tú pienses que la envidia es mala no va a hacer que se te quite. Lo que tienes que hacer es generar pensamientos que te permitan ver las cosas buenas que tengas y claro, que esas cosas buenas que te potencien en tu ser y que te generen alegría, ¿no? Entonces a lo mejor este, tú ves que la otra persona tiene ese carro que tú deseas y eso te causa un sentimiento negativo, pero te pones a pensar, bueno, pero yo tengo buenos amigos y eso es más valioso que tener un carro. Eso te genera un sentimiento positivo que ayuda a anular el sentimiento de la envidia. Claro. Ujú. Entonces, para Spinoza hay que jugar mucho con esto, ¿no? O sea, los pensamientos, em, a los pensamientos les corresponden emociones también. O sea, no son así pensamientos en abstracto, sino que siempre les corresponden emociones que tenemos que saber cómo manejar y, ¿cómo decirlo? Explorar, ¿no? Para no ser esclavos de nuestras pasiones. o sea, digamos que ese sería la actual inteligencia emocional. Ajá, exactamente. Ujú. Por eso les digo que esto suena muy actual. Sí, O sí, sea, esta suena muy cuestión suena actual. muy actual. Para Ujú, los estoicos, el aguantarte así las pasiones era algo meramente intelectual. Era Ujú. así como que, ay, sí, yo estoy muy triste, pues me voy a aguantar. Así con mi puro pensamiento me aguanto, ¿no? Y para Y Spinoza no. O sea, Spinoza dice, ya estás muy triste, busca, genera otra, ajá, genera actitudes exactamente, positivas para. ajá, Ujú. Sí. busca emociones que te ayuden a potenciar tu existencia, Ujú. ¿no? Ujú. Sí, en eso tienes razón. Bueno, creo que sí. sí, Ujú. sí, Ujú. claro. Ujú. Ujú. Que es también algo que se hace mucho en bueno, ahí tú me dirás, Nora, que se hace mucho en las terapias contemporáneas, ¿no? O sea, el hecho de que muchas veces, eh, no sé, por ejemplo, si alguien está muy triste, dice, o sea, una recomendación es haz cosas que te hagan feliz, o sea, haz actividades que te hagan feliz, no importa que no quieras hacerlas. O sea, el punto es que las hagas para, con base en eso, generar la emoción correspondiente, ¿no? Porque a veces pensamos así como, es que tengo que estar feliz para jugar básquetbol, ¿no? Y lo que dicen muchas terapias actuales es no. O sea, no necesitas Betty estar feliz juega para jugar. Exactamente, y seguramente al jugar te producirá muchísimas exactamente. hormonas, ¿no? Y Ujú. eso te ayudará a estar más feliz. Ajá, es como primero haz eso que generará el sentimiento Ujú. opuesto a lo que tú quieres, pues, Vencer. enfrentar, ¿no? En este caso, la, Claro. la tristeza o lo que sea. Digo, igualmente, Spinoza no tiene en cuenta las enfermedades mentales. O sea, él todavía pues, no sé que no se consideraban ese tipo de cosas. Entonces, pues en la filosofía de Spinoza no vamos a encontrar fórmulas para curar la depresión severa o cosas por el estilo. O sea, simplemente eh, no, no era algo que se considerara en su tiempo, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, todo lo que estás diciendo ahorita, por ejemplo, ¿no? De la tristeza, del aumento de la potencia y de la disminución de la potencia en la tristeza y eso, pues sí, está claro que eso es parte de la enfermedad, pues. Ay, Ujú. discúlpenme. No pasa nada. Perdón. Ujú. Y Sí, sí, pues, perdón. no, adelante, adelante. Sí.
Ajá, y para terminar esta cuestión, Mm, pues bueno, Spinoza considera que la esclavitud, en un sentido ético, pues es ignorar todas estas causas que nos determinan, todos estos sentimientos y pasiones, y la libertad en sentido ético consiste en comprender nuestros afectos y actuar en consonancia. mm, Uno podría decir, oye, pero no me habías dicho que la libertad no existe. O sea, para Spinoza pues, habíamos dicho que la libertad no existía. Y pues en efecto, para Spinoza la libertad, así con mayúsculas, eh, diríamos en filosofía, en sentido metafísico o en sentido cósmico, no existe. O sea, así como la libertad, así como una idea, este, grandota, no existe. Pero sí podemos hacernos responsables de nuestros propios afectos o de nuestras propias emociones, ¿no? O sea, Spinoza tampoco como que tira a la basura esa cuestión. ujú. Dice, pues sí, tal vez la libertad no exista como algo así, así con mayúscula, pero eso no significa que te vas a comportar como un niño de 2 años, con tus emociones, Claro. ¿no? Sí, Ujú. porque si no, pues no tendría como mucho sentido, ¿no? Estar Exactamente. trabajando para tener nuevas emociones y no sé qué, ¿qué más da si con las que tienes, este, todo es perdonable, digamos, ¿no? Ajá, sí, 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 o sea, Spinoza es un filósofo optimista en ese sentido, ¿no? A pesar de que la libertad con mayúscula no exista o sea una idea así como que, que no pueda demostrar lógicamente, pues no significa que todo se valga o que puedas hacer lo que tú quieras, Claro. ¿no? Entonces, esta es una de las conclusiones a la que llega Spinoza. La otra conclusión, que bueno, ya la hemos visto bastante durante esta clase, es que pues, Dios es el universo, o sea, Dios es igual al universo, a la naturaleza, Ujú, y entonces para Spinoza todas las distintas religiones son formas en las que comprendemos a Dios. O sea, no existe ninguna religión verdadera para Spinoza, sino que son diferentes maneras en las que el ser humano intenta dar cuenta de, pues, de Dios, ¿no? Y una consecuencia de todo lo anterior es que no hay que censurar las acciones de los demás, sino comprenderlas. Esto en la cuestión política y religiosa, pues da pie a la tolerancia, a una filosofía de la tolerancia. O sea, cuando tú no entiendas el comportamiento de una persona, lo que tienes que hacer es ver qué ideas tiene esa persona, qué cosas cree esa persona que lo están potenciando y por qué. Y visto eso, vas a comprender por qué la persona está haciendo lo que hace, ¿no? Eso trae como consecuencia, pues, que pues, ser un poco más tolerante ante las creencias de los demás, ante sus acciones. Digo, tampoco ser así como que todo se vale y si tú quieres asesinar, pues chido por ti, ¿no? O sea, tampoco es una cosa así de tolerar cualquier mal en el mundo, pero pues sí entender que a las diferentes personas, según sus ideas, las potencian diferentes cosas y entonces, pues no tenemos por qué intentar imponer nuestras propias ideas que nos potencian a nosotros mismos. Porque tal vez lo que me potencia a mí, pues puede no potenciar a la otra persona, así es. ¿no? Ujú. O no tener tampoco el mismo, Ya. el mismo significado, digamos, en Ujú. relación a lo que el otro piensa, digamos. Así es, sí, sí, sí. Ideas que a lo mejor a mí me hacen feliz, a mí me dan alegría, pueden a otra persona no causarle alegría, puede causarle tristeza, Ujú. y pues está bien, ¿no? O sea, hay que entender este tipo de
diferencias, porque a veces pensamos que lo que me potencia a mí, potencia a todos por igual. Y pues no, no es cierto, ¿no? Claro. Mm. O sea, a lo mejor a mí me gusta el agua de Jamaica y digo, es que el agua de Jamaica me potencia mi vida, me hace querer vivir la vida más, ¿no? Entonces pienso que todo el mundo debería Tomar querer agua. tomar agua de Jamaica. Y si alguien no toma agua de Jamaica es como, pero es que estás mal porque pues el agua de Jamaica te hace feliz y ¿no? Y Spinoza diría, no, 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 espérate, primero tienes que ver si a esta otra persona realmente le parece que el agua de Jamaica potencia su vida o no. A lo mejor a esta otra persona más bien le quita potencia el agua de Jamaica, ¿no? Pero es Ujú, un ejemplo así como muy simplón. Ya en la vida real, pues son ideas mucho más complejas, de carácter religioso, económico, social, político y así. Pero bueno, la idea base como pues que es esta, ¿no? Es esta, de que hay que ser tolerantes con las creencias y las acciones de otras personas, siempre y cuando no nos afecten en nuestra vida, ¿no? ujú, Y esa es la conclusión de Spinoza. O sea, Que seamos tolerantes, eso está precioso. ujú, inicia con Dios y termina con la tolerancia. ujú, Un filósofo que, si se acuerdan, pues en su vida él vivió la intolerancia en su máxima expresión, ujú, ¿no? O sea, es algo triste y bonito a la vez, ¿no? O sea, ujú, que un filósofo que haya vivido ese tipo de exclusión de la comunidad propugne en su filosofía por la tolerancia. ujú. Pero sí está complejo, ¿eh? No, Sí, todo su razonamiento es complejo, sí. sí, sí, sí. Sí, 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 no me he dado cuenta, pero ya son las 9:20. O sea, sí, sí fue una Ya, clase larga. ya se Ajá. nos hizo tarde, ok. Pero ya Sí, sí, acabamos, sí. Espinosa. Ya, exactamente. Con esto terminamos Spinoza. Ujú, ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna impresión final sobre este filósofo? ujú. Pues, No, eh, danos chance de pensarlo un poquito para poder, sí, a lo mejor lo pensamos y para la clase próxima, a lo mejor traemos dudas, ¿no? Claro que sí. Sí, ahí les paso el video, la presentación también. Este, por si quieren echarle un Sí, ojo. esta es la casa de Espinosa, supongo, porque ahí hay una foto de él, ¿no? Y esta es la casa de Spinoza, efectivamente, con su Ya. pequeña biblioteca. Ujú, Ujú. ujú. Ok. Pero sí, bueno, Spinoza es difícil. Es un filósofo difícil, incluso entre filósofos mismos. Ujú, Pero Entonces no está se muy preocupen. interesante, la verdad. ujú, Está muy interesante muchas cosas de él. ujú. Sí. A lo A mejor lo mejor lo que, ya te decimos, perdón. de plano esto no, de plano no, no entendí esto, así, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. A lo mejor lo que se puede rescatar mucho de Spinoza actualmente es su teoría sobre pues, las pasiones y los deseos y todo esto. Ujú, A lo mejor la cuestión de Dios, como que uno dice, no me convence tanto, ujú, pero toda su teoría sobre la ética y los deseos y las pasiones, ujú. pues Sí, sí, sí tiene muchas cosas muy padres en eso, ¿no? incluso pueden hacer el ejercicio, así como cuando se topen con un sentimiento, Ujú, intentar ver cómo lo definiría Spinoza. ujú, Así como, ujú, ahorita estoy sintiendo tal cosa. A ver, según en términos de Spinoza, este, ¿qué es lo que estaría sintiendo? ¿No? Y ahí pueden ver así como, esto es una alegría por tal cosa y ta, 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 ta. Es un ujú, ejercicio filosóficamente interesante. ujú, ujú. Está bien, Gons. Ujú. Bueno, pues voy a Oye, Gons, verla. ya terminó octubre. Estoy viendo el calendario y en noviembre sería el martes 5 y el martes 19, ¿no? Porque cada 15 días, ¿no? Seguimos en la... Ujú.
Sí, martes 5 y 19. Ajá, Ajá, ok. justamente. En noviembre Justamente. también son dos martes. ¿Está bien? Así es. Ajá. Ok, Sí, sí, sí. bueno. Y Y luego ya vamos a de diciembre nos en dices, a lo mejor los días de Navidad, y eso no tenemos clases, es todas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, todo eso, pero a lo mejor principios de diciembre sí se pueda, ¿o no? sí, a lo mejor tenemos una clase al principio de diciembre y Ajá, luego otra vez en enero, ¿no? A mediados o ok. por ahí, ¿no? Perfecto. Por lo pronto, noviembre va a ser el 5 y el 19. ¿Está bien? Ok. Ujú. Sí, Ujú, perfecto. perfecto. Sí, para depositarte 2 clases entonces, ¿ok? Ujú. Ok, Y Gons. perfecto. Bueno, o sea, ahí, ahí, Entonces, ahí vamos prosperando, ¿eh? Ahí vamos prosperando, ¿verdad? es claro que sí, sí, sí. Ya Está la pa- siguiente clase vamos a ver una cosa que se llama empirismo, Empirismo. que trata mucho el problema este que me habías dicho, Tita, sobre cómo conseguimos nuestros conceptos. Así Mm, como cómo es que yo llego a tener un concepto del perro, del color azul o de lo que sea, ¿no? ajá, Que es algo sí. que habíamos platicado en Ujú, la la vez clase pasada, pasada o antepasada, no me acuerdo. sí. Pero bueno, eso veremos. O sea, ya la cuestión de Dios va a quedar un poco Rezagada. rezagada durante un par de clases y Ujú. vamos a ver más estos temas de cómo llegamos a tener conceptos en nuestra mente. Oye, Pero bueno. después de Spinoza, uno puede pensar que Dios está demasiado elevado, así es de que podemos ver otras cosas más sencillas, Gonzi. Ajá, Sí, justamente. sí, caray. Muchas gracias, Gonzi. Gracias, Gracias. Que Bien. ahora sí que descansen mucho. Nos gracias. vemos luego, Tere. Nos vemos, Norita. Nos Cuídense vemos. mucho, Gracias. Ay, nos Gons, estamos gracias, viendo. ¿eh? Entonces nos Bye. vemos. Ahí vamos, ¿verdad? Somos buenas Claro. alumnas, ¿verdad, Gons? ¿O no? Sí, 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 sí. Sí, Ah, sí, sí. Tú eres Muchas muy buen gracias. maestro y nos estás sí, guiando bien. sí. ¿Eh? Muy bien, Ah. muy padre, Muchas ¿eh? gracias. Muchas gracias, ¿eh, Gon? Nos estás introduciendo a la filosofía muy, muy bien, ¿ok? Ay, muchas gracias a ustedes. Gracias. Qué padre, Bueno, gracias. Nos vemos el hasta luego. próximo Descansen. martes. Buenas noches. Nos vemos.